Florencia, acá. Juan, Estamos acá. ¿Dónde estamos? ¿Por qué estamos con tanta gente? ¿Qué año es? Volvimos. Es 2026. Sí. ¿Y qué pasa en el 2026? Pasa algo que sucede cada 4 años y nos hará muy feliz. Porque si hay algo que tenemos todos nosotros es espíritu mundialista y queremos a nuestra selección, carajo. Sí. Sí, y aparte somos los últimos campeones del mundo. Sí. Y con campeones. 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 Así que nos vamos a subir al hype, a la cresta de la ola del mundial. ¿Y qué va a pasar en esta temporada, Florencia? Vamos a hablar de furbo, con L o con R. Vamos a hablar de furbo, pero también le vamos a explicar un poco de las cosas que nos apasionan, como la historia, la geografía y las boludeces. Exactamente. Este es un mundial muy particular porque va a ser en 3 países. Sí. A falta de un... Particular, decimos por no decir otra cosa. Perdón, yo acá soy el pitufo gruñón del mundial, ¿no? Sí, Vamos a ver si me voy como embebiendo. Pero sí. Yo no lo voy a defender al mundial, ¿cierto? Es verdad, no hay mucho clima, quizá por los países. Qué poco clima de mundial que hay, eso sí, ¿eh? Siempre se activa un mes antes. Yo todavía no lloré con ninguna publicidad IPF. No. Bueno, pero todos sabemos que cuando hay una publicidad muy producida, perdemos. Sí, es verdad. Las es publicidades verdad. son yeta, quiero que lo sepan. Sí, las publicidades emotivas. El nenito ese de mierda diciendo das papier, qué pendejo de mierda. No. Hay que evitar eso. Sí. Hay que elegir ganar mundiales y perder épica. Claro, Ya está. sobrios. Aparte somos campeones, ya está. ¿Para qué necesitábamos todo eso? Sí. Campeones. La publicidad tiene que ser campeones. Campeones, fin. sí, tal cual. Compre curitas. Cosas así. Compre esas cosas. Como decíamos, es un mundial que no tiene mucha manija por ahora, pero bueno, esperemos que se ponga en el último mes. Pero yo creo que influye de que sean 3 países, muchas sedes y hay 48 equipos, señores. Y va a haber 104 partidos. Va a haber partidos todos los días, a todo el tiempo. Vamos a decir una palabra como 16avos. 16avos, Sí. es un concepto nuevo. Sí. Vamos a tener mucho fútbol, vamos a tener muchas decepciones y muchas sorpresas. 2 sedes en Canadá, que es el país que está arriba de Estados Unidos. Les dejaron 2 sedes como bueno. 2 sedes, le dijeron, bueno. ¿qué tenés? Toronto, Vancouver. Sí, bueno. Tenemos otras ciudades también. No hace Con falta. esas también. No. Dejémosla ahí. Después tenemos a México, que es el país de abajo, y tiene Guadalajara, Monterrey y un estadio que salimos campeones. Me pongo de pie ante el Estadio Azteca. Sí. Y bueno, Estados Unidos tiene Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, New York y New Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle. Qué ridículo. Hay como una cierta desproporción. Si uno quisiera ser mal pensado, diría... Me parece que Estados Unidos quería hacer su propio mundial y tuvo que llamar a sus amigos. Claro, para no quedar tan mal. No les quedó otra. Además, de última, los amigos no están bombardeando a nadie. Entonces, bueno, pero tenemos a Canadá. Tenemos a Canadá, claro. Ellos sí son buenos. Al haber tantos partidos, tantos equipos, era obvio que en las clasificaciones estaba la posibilidad de que vuelvan equipos históricos como... Tenemos Escocia acá. Exactamente. Escocia vuelve después del Mundial 98 a jugar, después de muchos intentos. Vuelve a un Mundial grande y también vamos a tener debutantes, como fue alguna vez esta camiseta de nuestra querida Croacia de Davor Šuker, que fue... Me pongo de pie. Sí, tenés que poner de pie ante Davor Šuker. Davor Šuker, por favor. Que fue qué hombre Davor Šuker. Sí, tengo que afirmar que también. Sí, era, ¿no? Sí. Aparte un jugadorazo. Sí. Para mí fue el equipo que mejor debutó en un mundial, salió tercero en el 98. Sí. Vamos a ver si en este mundial va a suceder lo mismo. Yo creo que no, porque ¿qué equipos tenemos? ¿Qué otra vuelta histórica tenemos? Mira, a mí me Florencia? encantaría decir, ojalá quede como entre los primeros 4, no sé, 8. Haití. Le tenés mucha fe, me parece. Pero todos sabemos que no va a pasar. Yo sé que soñar es gratis. Pero bueno, Haití vuelve su segundo mundial después de Alemania 1974. Pero vamos a hablar un poco de Haití. Haití es un país muy poco agraciado, ¿no? Sí. Como que tiene mucha mala suerte, digamos. Pero mucha mala suerte, mucha. Es una isla del Caribe que comparte territorio con Isla Dominicana. Comparte una isla, de hecho, la isla de la Española. Pero pasan cosas como que hay terremotos, pero solo del lado de Haití. Sí. ¿No? Es selectiva. Dios es selectivo. Realmente, como muy castigada por desastres naturales y sociales. Yo no quiero decir nada. Si uno fuera como un poco más, no sé, supersticioso, podría decir, es
porque hacen vudú. No sé, algo pasó ahí. Como te digo una cosa, te digo la otra. Fue la primera nación latinoamericana en declarar su independencia en 1804. Realmente una... Hay que sacarse el sombrero que no tenemos. Exactamente, hay que sacarse el sombrero. Pero hace un tiempo que vienen con muchos desastres naturales, con unos terremotos terribles cada año. Huracanes. Creo que en el último terremoto, no sé si en el último, pues ya perdí la cuenta, pero en uno de los terremotos que habrá sido hace 10 años o más. Viviana Canosa quiso... Certezas, sí, periodismo. Sí. Viviana Canosa quiso adoptar a un haitiano. No, más de 10 años. No, ¿qué te estoy diciendo? Esto habrá sido 2008-2009. Bueno, eran buenos haitianos en ese momento. Había muy buenos haitianos. Vivi fue con el helicóptero de Haddad. Haití recorrió y estaba casi así. Ella lo cuenta en su libro de memorias que leí. Así de adoptar a un haitianito. ¿Qué pasó? Burocracia. Y bueno. Después quiso tener una nena blanca que se pareciera a ella y bueno, pero casi lo adopta, ¿eh? Casi. Está también muy ocupado por pandillas, fuertemente militarizado. Asesinaron al presidente en 2021, ¿no? Y desde ese momento, por ejemplo, desde el 2021, la selección de Haití no volvió a jugar en su cancha porque su estadio está ocupado por militares. Está bien. Lo que era un detalle para Estados Unidos, que es asesinar presidentes, sí, fue un shock en Haití. Sí, total. Básicamente. Sí, así que bueno, son locales en Curazao los muchachos. Que después vamos a hablar de por ese supuesto. país. Y hay muchos jugadores jóvenes que en realidad son haitianos, pero familias haitianas que nacieron en el extranjero, ¿no? Sí. Bueno, este es el segundo mundial de Haití, como dijimos, debutó en Alemania en 1974, en el grupo 4 con Polonia, Italia y Argentina. Y Argentina, vamos a hablar después de esto. Atentos a ese detalle para próximos capítulos. Exactamente, de hecho fue con Argentina su último partido en mundiales. Para sorpresa de nadie, no solo no ganó, sino que le metieron 14 goles en contra, pero llega a este mundial después de clasificar directo. Sí. Y hay Una que decirlo, proeza. una proeza durante una crisis humanitaria y social terrible. Así que bueno, nada, van nuestros saludos para Haití. Hablando de proezas con desastres, sobre todo humanitarios, vamos a hablar de la República Democrática del Congo, que uno podrá decir, ¿está debutando en este mundial? No, vuelve, pero con otro nombre, en forma de fichas, porque antes se llamaba República de Zaire y jugó un mundial. En 1974 también. Mirá, qué mundiales, ¿eh? Qué mundiales, sí. Muchos debutantes. Bueno, pero vamos a hablar un poco de la República Democrática del Congo, que no es el Congo. O sea, sí es, pero no es. Usted me entiende, ¿no? Claro. Hay dos países que llevan el nombre de Congo, que están separados por una fina línea que sus capitales son las capitales más cerca del mundo, que es Kinshasa y Brazzaville. En este caso, República Democrática del Congo es Congo-Kinshasa, y no Kinshasa, eso. Y a no confundir con sus archienemigos de Congo-Brazzaville, que no clasificaron en el Mundial. Springfield y claro, y Shelbyville. Shelbyville, claro. ¿Y qué podemos hablar de un país subsahariano? Quilombo, robo de recursos naturales, una historia muy castigada y sobre todo una historia muy cruel por parte de Bélgica como nación colonialista, que ustedes hacen lo bueno, pero son bastante malos. No nos olvidamos. No nos olvidamos. Olvidar. Pero ¿y ustedes qué hicieron? ¿Y el rey Leopoldo? No, lo vamos a hablar, Eso lo vamos a hablar en otro capítulo. Sí, pero nosotros... Bélgica te la remandaste. Sí. Y sabemos que no sos un país, que sos un invento de Europa. Así que bueno, un abrazo a los amigos de Bélgica que nos están viendo. A Tintín y a los pitufos. A Tintín y a los pitufos. Sí. Participó como Zaire en el Mundial 74, no le fue muy bien. Está la famosa jugada que vimos en nuestra nueva presentación de la nueva temporada, ¿no? Ese jugador que salió de la barrera para patear la pelota, todo diciendo no sabía jugar, pero en realidad tenía miedo, señores. ¿Por qué? Porque estaban amenazados de muerte, por eso. Todas esas tensiones hacen que los países africanos tengan sus dificultades para ir a los mundiales, pero son como las nuevas sensaciones. Cada vez más países africanos clasifican y cada vez sacan mejores jugadores que, bueno... Apropiación cultural. Cultural. Sí. Pero en el caso de República Democrática del Congo, tras clasificar, luego de dejar afuera a Camerún, a Nigeria... A Nigeria, ¿cómo le va a hacer eso a Nigeria? Nuestro amigo. Sí. Y dejar afuera a Jamaica en repechaje... luego que Jamaica dejó fuera a Nueva Caledonia, todos queríamos a Nueva Caledonia en el Mundial. Eso realmente fue como un dominó de desgracias, porque lo que queríamos realmente era estar hablando de Nueva Caledonia. Sí, para que se coma 9 con Alemania, tal vez. Pero bueno, clasifica, eso le dijo a los directivos, empecemos a nacionalizar jugadores, entonces tienen un plan. Necesitamos congoleños, zairenses, o lo que sea. Claro. Y tienen un plan para nacionalizar 7 jugadores franceses,
como 3 neerlandeses y así, y empezar a meter jugadores. Pero bueno, está bien, están en su derecho. Si Obvio. ellos quieren jugar para su país, Sí. está bien. Si quieren jugar para Francia, donde nacieron, pero tienen otras raíces, también está adelante. Ciudadanos del mundo. Ciudadanos sí. del mundo. Sí, sí. Estos son regresos históricos, pero también hay debutantes, porque al ser 48 países tiene que haber debutantes. Claro, por claramente. supuesto. Y en este caso tenemos 4 debutantes. ¿Quién debuta con Argentina? Bueno, uno de los países que debuta y tenemos el lujo, la rareza de contarlo en nuestro grupo, es Jordania. Jordania es un país muy antiguo del Levante, lo que implica que es un quilombo étnico, histórico. Fue dominado por los árabes, los turcos, después los franceses y los británicos, que post Primera Guerra Mundial lo dividieron. Qué raro, franceses y británicos dividiendo zonas. Sí, ¿no? exactamente. Por eso después queda todo bien. Sí, Sí, ¿no? y todos, totalmente, y todos Sí, nos sí, sí. olvidamos. En este momento lo resumo diciendo que es una monarquía constitucional. Le mandamos un saludo al rey Abdalá II. Abracito. Abracitos, Sí. son del linaje árabe de los hachemitas, que es una tribu descendientes de Mahoma. En realidad casi todos estos países son alguna tribu descendiente de Mahoma, porque Sí, sí, Mahoma sí. tenía muchos tíos, muchos primos, ¿no? Es un territorio clave para la Unión Árabe y también para el acceso a la Meca. Y bueno, llegan a este mundial después de clasificar segundos en su grupo, bastante bien, mandando el repechaje a Irak. Y lo más cerca que estuvieron fue en 2014, ojo, también tuvieron un repechaje contra Uruguay que perdieron. O sea, no creo que Jordania nos hubiera dado en 2014 todo lo que nos dio Uruguay. Es verdad, es verdad. Todo lo que les voy a decir. Otro país que debuta, en este caso, es Uzbekistán, como diría el Bambino Veira, ¿no? Uzbekistán. Y ustedes dirán, ¿qué es un Uzbekistán, no? Bueno, Uzbekistán es el grupo de los países de los Stan, Stan, como claro. Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, que es del grupo de Asia Central. Es un país que está aprisionado por sus amiguis llamados Stan y es un derivado de la Unión Soviética. Claro, son como persas, turcos, rusos. Es Una de cosa todo. rarísima. Es de ¿no? todo, porque Como- es una zona que fue históricamente habitada por persas, luego invadido por turcos, pero tiene una tradición muy fuerte en lo nómade, ¿no? En lo kazajo. Florencia, ¿vos sabías que hay unos Juegos Olímpicos nómades? Creo que si lo sabías porque me lo comentaste vos, por Sí, supuesto. sí, sí. Hay unos Juegos Olímpicos Qué bien. donde participan todas las naciones nómades como Mongolia, Kazajistán y Uzbekistán. Uzbekistán. Uzbek. Ya vamos a hablar sobre eso Bien. porque tiene unos eventos y unos deportes muy buenos. Uzbekistán es parte de esas naciones nómades que luego fue invadido por el Imperio Ruso, fue anexado y obviamente cuando cayó el imperio y vinieron los bolcheviques se unió a la Unión Soviética hasta en los 90 que se pudrió la momia y entonces dijeron queremos ser independientes. En toda su historia tuvo 2 presidentes Uzbekistán, tranca. pero bueno, están Bueno. saliendo de esa. Sí. Lo que sí hace 15 años es una evolución muy grande de lo que es el deporte, no solamente el fútbol. Entonces Uzbekistán se puede decir que es una nación en crecimiento y esperemos que le vaya muy bien en el Bien, Mundial. Sí, sí. Y esperemos entender bien un poco qué son. ¿no? Sí, sí, También sí, sí, eso sí. estaría bueno. Otra de los debutantes es Cabo Verde. Cabo Verde es una isla africana del Atlántico Norte de la Macaronesia. Te pusiste, te emocionaste. Apa, me te emocioné. emocionaste. ¿Qué con es la Cabo Verde. Macaronesia? Un grupo de 5 islas que ahora no recuerdo cuáles son. Un grupo de 5 islas, googleenlas. Una Está es Cabo frente- Verde, seguro. Sí, claro. Sí, eso seguro. Claro. Está frente a Senegal. ¿Y qué pasa? Cabo Verde fue siempre, digamos, desde su... Lo que tenemos que hablar cuando hablamos ¿no? de estas islas africanas es por quién fue conquistado. Bueno, es Cabo Verde por Portugal. Le tocó Portugal. Le tocó en el Portugal. sorteo. Tenía como cierto interés porque era una ruta estratégica en el tráfico de esclavos de África a Estados Unidos, las cosas por su nombre. La lengua oficial sigue siendo el portugués y de hecho si los lees, la mayoría de los jugadores estos tienen nombres Todos tienen ascendencia portuguesa, juegan en las ligas portuguesas. Exactamente. Pero bueno, también tienen un idioma no oficial que es el criollo caboverdiano, que es una mezcla entre portugués y algunos dialectos africanos. Desde este siglo es una de las naciones más estables de África, que es mucho decir. Es demasiado. Pobre, pero está. Está ¿no? bien. Sí. Tiene orgullo. Exactamente. No deben tener inflación, capaz. Deben tener, sí, tal cual. Deben tener menos inflación que otros países. Que otros países. En los que estamos pensando. Sí, 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 sí. Bueno, la clasificación de Cabo Verde es todo un hito. Clasificó primero en su grupo, dejando afuera a Angola y mandando repechaje a Camerún, digo, ¿no? Como- Pobre Camerún, todos lo dejaron afuera. Sí, pobre Todo. Camerún, pobre Nigeria, ¿no? Sí, Como sí, estos sí. países africanos que tenían una cierta trayectoria Las mundiales. instituciones de mundiales. Exactamente, ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Ya no hay respeto por eso. Y tiene, bueno, como decía, muchos jugadores de ascendencia portuguesa, así que esos Cabo Verde también les mandamos un besito. Un besito. Y hablando de gente con ascendencia en otro lugar, tenemos Por favor. que hablar de el mejor país de este mundial, que Sí. es ¿país? Bueno, ¿País? No. Curazao. ¿Qué es Curazao? Es un país constituyente del Reino de los Países Bajos. O sea, es un país
constituyente. Claro. ¿Qué sería eso? Que tiene cierta autonomía, pero forma parte de los países pequeñitos, ¿no? Del reino. No es del todo independiente. Antes se llamaba Antillas Neerlandesas. ¿Te acordás cuando se decía Antillas a todo eso? Todo era Antillas. Todo era Antillas. Sí. Eso, si algo aprendimos del Chavo, que existen las Antillas. Curazao, obviamente, fue primero colonizado por españoles que pensando que podían sacar todos los recursos posibles de ese lugar, que había un montón, que había oro. Bueno, no pudieron sacar nada. Y dijeron, listo, chat, me aburrí de este lugar. Sí, la historia de los españoles. La historia de los españoles, sí. Hasta que vinieron los neerlandeses, antes pasaron los franceses, pero después los holandeses agarraron y dijeron, che, loco, acá hay petróleo. Y ahí nace Shell, ahí no, pero más o menos nace Shell, y empiezan a sacar el oro negro. En tu cara España, En ¿no? tu cara España, en tu ¿viste? cara, sí. No aprendiste a buscar, como vino la madre, dijo, ¿y eso qué es? Hicieron eso. Y bueno, en la Segunda Guerra Mundial, cuando ya Países Bajos fue invadido por un señor, ¿qué pasó? Los británicos y los franceses dijeron, ojo, vamos a cuidar Lo que tenemos, claro. Lo que tenemos, cuidemos el petróleo. Y bueno, se pudo proteger y estuvo en manos de ellos hasta que volvió a propiedad de los neerlandeses, hasta que se hizo un referendo en los años 90 y se decidió ser autonomito. Como cuando, claro, o sea, no sé, tenés tu departamento, pero volvés a lo de tu viejo, a lavarte la ropa, y te pasa guita igual todos los meses. Estamos como ahí, ¿no? Claro, tenés como orgullo, pero no tenés plata. Claro, entonces, dejaron de ser Antillas, pero siguen siendo de Países Bajos. ¿Cómo llegó al Mundial? Excelente. Clasificó primero en su grupo, dejó afuera a grandes como Trinidad y Tobago, mandó a repechaje a Jamaica. No olvidemos de eso. ¿Por qué te pensás que una pequeña porción de tierra que fue colonizada puede tener un gran crecimiento? Una pequeña porción de tierra que, claro, que es como colonizada. Que fue colonizada por Países Bajos. Por Países Bajos, justamente. Sí. Tantas veces que le han sacado jugadores, ahora retornaron. Le dieron, claro. Sí. Decidieron jugar por su país de origen o de origen de sus padres y decidieron llevarla al Mundial, lo cual nosotros felicitamos. Sí. Aparte de que han tenido grandes técnicos y grandes jugadores que estuvieron metidos para ese progreso. Pero bueno, la felicitamos porque hicieron las cosas muy bien, a pesar de ser el país más pequeño en participar en un Mundial. Ay, me encanta con menos eso. habitantes. Ay, es muy tierno. Antes de Islandia. Ah, claro. Que vamos a hablar de ello en un ratito. Sí. Porque también estos países se suman a la lista de otros países, entre comillas, raros que han debutado en un mundial. Algunos debutaron y se despidieron, otros volvieron, se asentaron, pero por ejemplo, en 1938 jugó su primer mundial Cuba. Wow. Sí, que llegó después de un boicot antifascista en donde se bajaron un montón de equipos y le fue bastante bien porque había pocos equipos, entonces llegó a cuartos. Esos mundiales de los años 30, ¿no? Que bueno. Inchequeable, todos eran nazis, todo era fascista. Todo eran nazis y había 8 equipos, 10 equipos, entonces bueno, más o menos. Más o menos. Por otra parte, en 1970 clasifica Israel. También un poco por eso, porque se bajó Corea del Norte y tuvo que jugar un partido con Nueva Zelanda y clasificó al Mundial. Tuvo una actuación discreta porque empató con Suecia y después perdió contra el subcampeón, que era Italia, y contra el cuarto puesto, que fue Uruguay. Bastante digno para ser su único mundial en la historia. Lo que tal vez no fue tan digno fue lo de dos naciones árabes como Kuwait en 1982, que protagonizó el mejor momento de la historia de los mundiales, que ya lo vamos a contar, pero involucra un jeque y un gol anulado. Eso ya le vamos a mostrar lo que es. Clasificó primero con todas las pompas y se fue del mundial bastante mal, al igual que Emiratos Árabes Unidos, que también clasificó muy bien y terminó muy mal en Mundial Italia 90. Me pongo de pie de Italia 90. Sí. Pero bueno, esas dos naciones árabes nunca más volvieron a jugar un mundial, como también estas naciones. Ay, sí. ¿Qué tanto querés? ¿Qué tanto queremos? Jamaica en 1998, con quien estuvo con nosotros, por supuesto. Y con Croacia. Y con Croacia, claro. Croacia, Japón y Jamaica. Y nosotros. Era una bolsa de gatos ese grupo, una cosa hermosa. 3 debutantes en un mundial que tenía Argentina. Ojaldre, ya vamos a hablar de eso en otro capítulo. Jamaica en 1998 clasifica detrás de Estados Unidos y de México. Queda fuera, para sorpresa de nadie, pero bueno, al menos le gana a Japón.
Sí, bueno, pobres japoneses. sí. Después evolucionaron los japoneses, pero pobres japoneses. Sí. Después como que se pusieron a ver en serio Los supercampeones. Sí, Lo de veían. verdad. Se dieron cuenta que la cancha no medía 7 kilómetros y dijeron, es más corta y vamos a jugar bien. Hay que ajustar algunas cosas, Sí, claro. sí. Después en 2002 China también debutó, clasificó primero en todas las fases. Era como la gran oportunidad de China porque el mundial era Corea-Japón, ¿no? Sí, porque estaban cerca, porque el mercado chino, había que llegar ahí y todo, pero bueno. Pero bueno, perdieron los 3 partidos, una decepción total y nunca más los volvimos a ver. En 2018 la gran sorpresa fue Islandia, que clasificó directo al mundial. Es un país muy simpático, Islandia. Creo que a todo el mundo le cae bien. ¿A quién le puede caer mal Islandia? Hubo mucho hype también con Islandia, que no sirvió para nada porque... ¿Por qué, Florencia? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque, bueno, en realidad perdió con todos, porque estaba compartido grupo, por supuesto, con Argentina, que tenemos como un don para compartir grupo con países raros. Argentina, Croacia y Nigeria. E Islandia perdió con todos. Menos con nosotros. Pero fue un mundial raro. Fue rarísimo. Todavía duelen algunas cosas del 2018. Sí. Por suerte salimos campeón después, pero bueno. Se acabó. Imagínate qué hubiese pasado si después del 2018 no hubiésemos ganado nada. No, sería muy triste. Seríamos un país. Sí. No, iba a decir seríamos. Iba a mencionar México. No, por favor. Y en Alemania en el Mundial de Alemania 2006 tuvimos muchos debutantes que luego que se establecieron, como por ejemplo Ghana y Costa de Marfil. Y también muchos debutantes que nunca más volvieron a clasificar, como Trinidad y Tobago. Una pena. Angola y Ucrania. Bueno, un saludo, está muy complicado. Muchos pensaban que Ucrania podría seguir clasificando otros mundiales, pero hasta ahora fue el último mundial. Sí, que ¿no? jugó. Sí. Estuvo muy cerca en pero no se pudo. Y después tenemos, países que se reconvirtieron, como República Checa, que vuelve. Es una gran vuelta. Este mundial, sí. Y Serbia y Montenegro, que después pasaron a ser Serbia y Montenegro. Exacto. ¿no? O sea, ese I fue parteaguas, ¿no? Y esa ruptura se dio durante ese mundial. Maravilloso. Nosotros le metíamos 6. Nosotros le metíamos 6 goles y ese país se estaba dividiendo. Pero nosotros tenemos una tradición en dividir o destruir países en los mundiales, que eso lo vamos a dejar para el próximo capítulo también, con otra tradición que es adoptar debutantes de los mundiales. Así que los esperamos a todos en el próximo capítulo, sin antes recordarle que mi compañera es... Florencia Strawberry. Y mi compañero es... Juan el Específico. Así que, bueno, no nos presentábamos, pero... y esto fue algo así, pero nada que ver. Edición mundial. Sí. Espero que les guste y nos vemos la próxima.